Wanna see something cool? ¿Qué hace este tipo? ¿Lo estás engañando, sí o no? Wow. Cálmate. ¿Qué te pasa, Díaz? Muy buenas noches a todos, sean muy bienvenidos. Acá estamos en un día más de VHS. Yo soy Ignacio y como siempre me acompaña Ulises. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Ignacio? ¿Todo bien? Bien. Feliz Día del Trabajador ahí a la gente chambeadora. Sé que nos pasamos un día, pero bueno, es lo que hay, gente. Estamos en el fin de Y, largo, seguimos como en la misma sintonía. Feliz día para o todos. sea, exactamente, todavía sirve. Y por esa razón, por ese mismo día, hoy devienen en el análisis de este viernes, que hoy toca, gente, La Patagonia Rebelde, película de 1974 y película de casa, de Argentina, papá, como le Película gusta a este argentina canal. muy relacionada con este día porque bueno, habla de estos trabajadores, este grupito de giles laburantes que se enfrentan al capitalismo. Que los hacen agarrar la pala, pero no en la situación más propicia, Qué feo agarrar la pala. lastimosamente. Qué feo agarrar la pala como lo agarraron ellos. En general, Es una metáfora igual la de agarrar la pala. O sea, claro. es una metáfora de que tarde o temprano esa pala nos va a llevar a nuestra tumba. No, vos Ah, decís que estamos bueno, cavando nuestro propio pozo. exactamente. Nos drena la Todo, vida el todo, trabajo. todo Gil laburante está cavando su propio pozo laboral o su propio pozo de vida, en cierta manera. Cada vez le doy Bueno, más la razón a los hippies. ves, el hipismo es la forma de vida por excelencia, boludo. Claro, El porque ellos no le hipismo deben nada a nadie. Viven del aire, del agua, de las el, energías. el hipismo, como dice Patricia Bullrich, hace foco en el ser humano. Con Pero una bueno, filosofía muy interesante. con una filosofía, exactamente. El director de esta película es Héctor Olivera y tenemos a los personajes. Vamos a decir los personajes de esta pelicularda, que son el gallego Antonio Soto, interpretado por el gran Luis Brandoni. Qué grande Luis Brandoni. Luis Brandoni zurdo, boludo. Lástima que ahora está re facho. Está re irreconocible. Es que se hizo viejo. Se hizo viejo, Es boludo. Se tipo una hizo viejo evolución. Cuando amargo. te haces viejo, te haces facho. Sí, boludo, ¿no? Es como que el hombre poco a poco a medida que llega a la vejez se va volviendo más facho, boludo. ¿Qué será? ¿Cuál es la razón detrás de todo eso? Y debe ser, no sé. Viste que los niños son amantes de los dinosaurios y de los autos. Sí, Después de grande, no sé, de las mujeres. Y ya cuando se hace más viejo, de los fachos. No sé. y puede ser, boludo, puede Yo estoy ser. tratando de sacar una lógica a la evolución humana. Es como inherente a ser viejo, boludo. Ser facho es inherente a ser viejo. Después tenemos al teniente coronel Zavala, interpretado por Héctor Alterio. Qué grande Héctor Alterio, como lo quiero. Lástima que hace tan de facho acá. O sea, acá van a escuchar mucho facho. ¿No? Esa determinación, esa categorización es tremenda. Pero, qué Em, facha que cargaba Luis Brandoni en aquella época. ¿Lo viste? Sí, tremendo estirazo. Que por cierto, obviamente el gallego Antonio Soto existió, porque este es un hecho histórico, como dijimos. Ahora le vamos a hablar un poquitito más. Después tenemos a Facón Grande. Qué grande Facón Grande, boludo. Valga la redundancia. Interpretado por el gran Federico Lupi. Y por último tenemos al alemán Schulz, interpretado por Pepe Soriano. Un crack el alemán Schulz. Tipazo. El presupuesto que se gastó en esta película fue de 300 millones, pero de pesos ley. Yo la verdad el peso ley lo desconozco totalmente, boludo. No puedo hacer la convertibilidad del peso ley. ¿Cuánto habrá sido? Habrá sido mucha guita, supongo. 40.000 pesos. Ese ya. Ah, quizá, ¿no? Puede ser, ¿eh? ¿No sale en algún lado? Eh, no, ¿Cómo no. O decir que sea, se llama? peso ley, te hace una conversión, pero que no termina de ser. Que no le terminé de entender, a ver. Acá puse. A ver, sale. Dice, cada peso ley equivalía a 100 pesos moneda nacional y a dos mil Exactamente. quinientos pesos moneda corriente. ¿Y cuál era el nacional y cuál era la corriente? ¿Cuál es la corriente? Claro, ese es el problema. 100 pesos moneda nacional y 100 pesos moneda nacional y 2.500 de moneda corriente. ¿Qué será la moneda corriente, no? De que tiene otra, no categorización, pero otro valor, ¿no? Que Sup- es como No un sé, dólar será paralelo. la ¿Es moneda el que peso manejaba blue? el pueblo
peso nacional el que manejaban los empresarios, qué sé yo. Era el peso blue, boludo. Ah, tenía un peso ilegal. Pero bueno, como dijimos, por ejemplo, estos personajes están basados en personajes que existieron de este suceso histórico llamado la Patagonia Rebelde, o también conocido como la Patagonia Trágica, que fue el nombre que recibió la lucha protagonizada por los trabajadores en huelga, conducidos por líderes locales y militantes de la corriente anarcosindicalista en el territorio nacional de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, que como vimos sucede en Río Gallegos. Santa Cruz, Río Gallegos. Estos personajes existieron, o sea, tenemos por ejemplo a Antonio Soto. Antonio Soto fue conocido como el Gallego Soto o como el líder de la Patagonia Rebelde. Fue un líder sindical anarquista español, uno de los principales dirigentes anarcosindicalistas en las huelgas rurales de la Patagonia de Argentina en 1921. También tenemos a Facón Grande, que más conocido como José Font, fue un obrero y carrero sindicalista argentino de origen entrerriano. Güey, ¿cómo terminó en la Patagonia? Un capo. Radicado en la Patagonia Argentina. Es conocido por los hechos de las huelgas rurales del mismo año. Y por último tenemos a José Acardi, pero del que no hay información. Así que bueno, esos serían como los protagonistas del hecho real, del hecho histórico real. También hay que decir que esta película se basó en los relatos de Osvaldo Bayer, o mejor dicho, en el texto de Osvaldo Bayer llamado Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Bueno, ¿Y también este habría que... hecho real ¿Qué? salió bien? ¿Ganaron los trabajadores o salió como una película? Salió como una película maquinal. No, la puta. De pronto era una... ¿Cómo se llama esto que le gusta hacer Quentin Tarantino? Una ucronía. Bueno, qué sé yo, puede ser. Pero igual la En película realidad, tendría que haber hecho bien, que saliera todo bueno, que sea bonito. claro, o sea, como la típica fábula, ¿no? O sea, de que parece todo malo, pero al final termina todo bien y encima te deja una enseñanza. Tipo como en Había una vez en Hollywood. Claro, en realidad, había una vez en Hollywood es eso, una ucronía. Es como agarra un hecho real, pero cambia ciertos aspectos que hacen que, bueno, se convierta en una historia que no coincide con la original. Lo Y hace lo mismo Disney. sucede con, lo hace mucho Disney y lo hace también mucho Quentin Tarantino porque también lo hacen Bastardos sin Gloria, que Ujú. toma muchos hechos que sí sucedieron, pero que, bueno, finalizan de otra manera. Eh, y podría ser un proyecto para hacerse acá en el cine argentino ahora, en la actualidad, es una ucronía de la Patagonia Rebelde. Remake. Una remake, boludo. Bueno, Ya que ¿tenemos estamos alguna? hablando de cine argentino, ayer, o anteayer, salió el Eternauta, así que La vayan a verlo, Eternauta, está en Netflix, de Ricardo está Darín. en boca de todos. Yo todavía no lo he visto porque, bueno, ando con parciales y todo eso, pero ya vamos, ya apenas tenga tiempo. Y grande, Cuando me ahí canse voy a decir, estudiando, bueno, que se cae mi futuro, vamos a ver el Eternauta. tirando toda la magia ahí el hombre estudiando. Sí, por cierto, también suscríbanse, denle like, Eso sí, eso es muy comenten, importante. gente, comenten, loco. Vean la Sabemos que están animación ahí. que les sale cuando se suscriben y cuando tocan like. Van a ver que es muy bonito. Bueno, también tengo algunos datos, como que la película es un registro histórico en sí mismo, dado que fue rodada en tan solo 4 años antes de la clausura del ferrocarril patagónico. En muchas de sus escenas, a pesar de recrear la década de 1930, aparece una gran parte de la infraestructura con la que contaba la mencionada línea férrea, la cual nunca recibió grandes inversiones. Se pueden ver, por ejemplo, las estaciones de Deseado, Jaramillo y Tehuelches, hoy destruidas, así como el coche reservado número 502 y el coche de pasajeros número 111. Che, También pero, hay una curiosidad... ay, ¿Qué? no digo que No, no. si se tardaban un poco más en filmar, las iban a quedar sin ferrocarril, así que estuvieron ahí medio justo con el tiempo. Y sí, ¿no? Iban a tener que buscarse en presupuesto para hacer un ferrocarril o filmar en otro lado. O filmar en otro Iba a lado ser un embollo. directamente. O directamente prescindir del ferrocarril, digamos, para hacer la película también es una Nada, pero opción. el ferrocarril es como marca no sé, el tema de la economía, el transporte y todas esas mierdas. Claro, en esa época, sobre todo con los estancieros, ¿no? Sí. Y toda la cuestión del transporte de los insumos o de las mismas pieles de oveja o del mismo ganado. Y no van a poder No, hacer era la una... escena esta donde frenaban el tren y tenía que salir marcha atrás después. Sí, muy buena. No, la Patagonia Rebelde tiene muchas escenas muy buenas.
Hay una que me causa especialmente gracia, que es la que hace Héctor Alterio, el coronel Zavala con uno de sus cabos. Ah, eso me da mucha risa, boludo. Oh, y Luis Brandoni hablando de las mujercitas, las mujerzuelas, loco. Qué grande Luis Brandoni. Que se las tiene que Em, querer y un buen par de... No, nunca dice de qué. sí, ¿viste? Se queda ahí como... Y hace el gesto, boludo. Es muy bueno. Brandoni, ¿qué tienen las mujeres que yo no conozco? ¿Un buen par de qué? Un par de qué, termina la frase, Brandoni. Hazlo, do it. Pero bueno, también como curiosidad tenemos la actuación, la supuesta actuación de Néstor Kirchner, dicen por ahí, que ¿Ah? a partir de 2013 difundió una versión de que Néstor Kirchner había actuado como extra en la película. La mayoría de sus biógrafos y Cristina Fernández de Kirchner no han mencionado el hecho, ni se incluyeron imágenes de Kirchner actuando en la película en el documental póstumo de Néstor Kirchner, la película. Tampoco hay referencias al hecho en la sala dedicada al expresidente en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Cuando se estaba realizando la campaña en vista a las elecciones presidenciales de 2003, comenzó a circular esta información de que obviamente el presidente había trabajado de extra en la Patagonia Rebelde. Una de las primeras menciones de esta información la realizó el mismo Osvaldo Bayer, guionista de la película, el 27 de febrero de 2003, en el programa de radio Los Secretos de la Vida. Bueno, está bueno hablar de, mejor dicho, destacar o mencionar esta curiosidad, porque, bueno, uno de los presidentes de Argentina como que estuvo ahí, hizo, actuó dentro de una película que ya de por sí para la historia argentina es importante. Y bueno, también demuestra su compromiso social, ¿no? Con la cuestión de los trabajadores y todo lo que tenga que ver Habría que con la preguntarle. política. Si nos está viendo Néstor, que nos mande un mensajito, nos diga, lo traemos acá al canal. ¿Actuó en la película o no actuó? Néstor, ¿Vos decís que mandame una vendrá? botella, mandame una botella a través de, por el mar, boludo. Es una señal. Tiene que ser, tiene que ser un mensaje en botella, si no, nada. Pero no estaría mal, ¿eh? No estaría mal, me sirve. Me sirve, si no, podemos hacer un ritual y invocarlo acá, en cierta manera, su aura, su espíritu. Lo podemos traer con Necesita- IA, que ahora se usa mucho. necesitaríamos un medio. Sí, boludo, lo de la IA es impresionante. Lo Lo traemos de al la actor IA. ese que decía está nervioso. ¿Qué pasa, che? Está nervioso. Pero sí, em, podría ser para una próxima película histórica. Bueno, y eso sería todo los datos que estaría manejando. Ya creo que podemos pasar al resumen de la peli. Bueno, seguí hablando nomás. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, Uy, esta me hace que película se trata de, como ya dijimos, no los hiciste la trabajadores. tarea, Ignacio. No, de Te verdad. quemaste, boludo. Te quemaste. Estás Bueno, viendo el no, Eternauta. eh, no viendo el Eternauta, también me colgué de ver la película, decía. No, bueno, pero esta película, como ya dijimos, mencionamos, es un hecho histórico. Comienza con el personaje de Héctor Alterio, ahí en su cuarto, junto a su esposa, y como que empieza a escuchar una serie de tiros. O sea, la película va de adelante hacia atrás, o sea, creo que es lo que nos aparece al principio son como 3 años, Sí, tres tres años años después después. de los sucesos de la Patagonia. Y bueno, y tenemos ahí al coronel Zavala como en su habitación y como que escucha en el entresueño, escucha unos disparos o una explosión. Poco a poco se va levantando ahí, qué sé yo. Tuki se cambia y bueno, decide salir y en el momento que sale se cruza con un tipo que lo acechaba. O sea, con alguien ahí que lo estaba vigilando, como que lo estaba viendo. Y bueno, en ese momento se cruzan ambos y le tira una bomba casera que explota a los pies del coronel Zavala y queda bastante aturdido, bastante hecho boleta. Y bueno, lo termina o mejor dicho, lo asesina con una serie de balazos. Y bueno, el coronel Zavala ahí peta. Y de ahí ya sí hace como una elipsis, un corte, y pasamos a lo que es la historia en sí de la Patagonia Trágica. Claro, que es acá Mil- estos obreros haciendo una junta porque no le están pagando lo que ellos lo que creen que se correspondía, merecen. claro. Claro, y en realidad sí, no era lo que correspondía. Estaban pagando mucho menos y se empezaron a hacer estas asambleas de trabajadores que podríamos catalogar como clandestinas por el hecho de que estaban totalmente de acuerdo el tema del ejército, el gobierno, totalmente en desacuerdo, perdón.
Y que no iba contra la ley porque tenían derecho de huelga, pero no les gustaba mucho y medio que trataban de que no lo hagan ¿Por qué clandestinas? por esto mismo, porque no les gustaba el tema del No, gobierno. pero si había, o sea, había reconocimiento por parte de las leyes para con los Por obreros eso y digo, en todo caso. Y era legal. los sindicatos también estaban, digamos, Ah, y creo que había avalados también un por la juez norma. ahí, estaba metido en el tema ese. Claro, porque si hubiese sido ilegal, los hubiesen boleteado de una, digamos, ni se hubiesen cuestionado el hacer todo ese accionar. El problema es de que era legal y por esas razones actuaron de esa manera, ¿no? Por un Y lado, presionando sí, poderes, o sea, los poderes económicos, presionando a los poderes políticos para que hicieran lo que ellos quisieran, y por otro lado, obviamente intentando dejar mal a los obreros como los culpables de todos los males que les estaban sucediendo, después estaba lo esto cual está de muy bueno. tratar de boicotear los, no sé, por ejemplo, esta escena que tenían en un hotel que entraron Claro, y le tiraron toda la mierda. Había algunos trabajadores que tuvieron que ir a trabajar lo mismo. Y nada, claro. pobrecita la gente esta que le tiraron la comida, los pobres chefs que estaban ahí trabajando. Em, bueno, en realidad uno tiene que pensar de que esta película obviamente se pone en el plano de que desde los obreros, ¿no? Y Sí, toda esta cuestión de defender lo que es el trabajo en sí, y por un lado, el hecho de no ser explotados. O sea, la manera que tienen los obreros de luchar contra la explotación laboral, por un lado, es la huelga, que en este caso veremos una huelga general, similar a, por cierto, quiero hacer una referencia, también hay una historia que se llama La huelga general de Jack London, siempre menciono a Jack London, lo amo. Y bueno, tiene una historia que se llama La huelga general, muy bueno, vayan a leerlo. Y por otro lado, como método de acción y también otra forma de método de lucha que utilizan los obreros es el boicot, ¿no? Es esta cuestión de parar o boicotear el trabajo en sí, ¿no? Pero también hay que entender el contexto de, en esa época, de lo que estaba sucediendo. O sea, por un lado tenemos a los dueños de la tierra, los latifundistas, o mejor dicho, también se lo podría decir, ¿cómo se llama? Los dueños de hacienda, serían como los empresarios hoy en día, y tenemos los hoteleros, toda la gente, ¿no? Como que ellos habían copado todos los rubros de ese lugar donde estaban, en Río Gallegos, y los trabajadores no tenían otra opción más que atenerse a lo que ellos le decían y a los que ellos le pagaban, que generalmente eran sueldos miseria y condiciones de vida también bastante miserables. claro, 80 pesos Em, por lo que decían, que no sé cuánto habrá sido en aquella época, claro, pero claramente era poco para lo claro, que ellos y estaban pidiendo. 80 pesos de que ni siquiera eran pagos en efectivo, en efectivo líquido, sino que te daban bonos o te daban cheques que vos tenías que ir y canjear en locales que eran propios de la misma hacienda. Así que como que te tenían muy controlado. Además de, por ejemplo, está el caso de los trabajadores de las estancias, los que trabajaban para los estancieros, que vivían todos hacinados en un rancho, en un ranchito donde había 30 o 40 personas durmiendo ahí, ¿no? Que eran los que se encargaban de las ovejas, los esquiladores, los arrieros, entre todos, ¿no? O sea, los tenían todos ahí y los tenían prácticamente como esclavos, ¿no? Es más, en la primera instancia que el coronel Zavala va y analiza esta cuestión, dice que hay una situación de pseudoesclavitud, por no decir esclavitud directamente, y de condiciones infrahumanas donde vivían, ¿no? Y bueno, el sindicato anarquista, que es el que vemos en esta película, ¿no? Porque al fin y al cabo es la lucha sindical dirigida por los anarquistas, son los únicos que le ponen un alto o un pero a todos estos atropellos que hacen los estancieros con los trabajadores, ¿no? Y que no es solamente con los trabajadores de campo, ya dijimos también, por ejemplo, los cocineros de hotel o los trabajadores de hotel, al igual que los cocheros, o al igual también que los trabajadores de puerto, que son los que se indexan o como que muestran su apoyo también poniendo un paro en el puerto, eh, como por ejemplo es Puerto Deseado, ahí en Río Gallegos. Y bueno, y poco a poco vamos viendo los distintos métodos de lucha que tienen y que al fin y al cabo a lo largo de la película vemos cómo el gobierno, por cierto,
por un lado tenemos la sociedad rural, que representa a las personas que tienen todo el poder ahí en esa provincia, y por otro lado tenemos al mismo representante de la provincia, el gobernador de Santa Cruz. Em, Todos ellos complotándose para, de una manera, de una vez por todas, suprimir totalmente al sindicato de obreros para que así ya no tengan una representación y no puedan reclamar por sus derechos, ¿no? Sí, Que en realidad sus derechos no estaban pidiendo nada de otro mundo los obreros, estaban pidiendo vivir mejor nada más, o sea, que se les pague, que se les reconozcan algunas cosas, como por ejemplo, ¿no? De que no todos vivan en un mismo lugar, sino que por lo menos tengan una habitación, se claro, le el entreguen tema de la velas, luz, que lo pagaran los patrones, que no la pedían pagaran los nada del otro patrones. Claro, mundo. claro, no, pedían cosas básicas, elementales. Incluso el sueldo, Eh, 80 pedían 100, tampoco es que pedían el doble. Claro, o 120, por ejemplo, había un tipo de sueldo para cada uno, ¿no? Por ejemplo, arrieros de 12 a 24 pesos. Cocineros pasaban de 80 a 120. Digamos, no era nada de otro mundo. Pedían cosas bastante, no sé si encuentro la palabra ahora, pero bastante Razonables. razonables, sí. Vamos a definirlo así, bastante razonables. Y bueno, a lo largo de que se va desarrollando la trama, vamos viendo los hilos de esa trama y de cómo se los van moviendo, ¿no? Estas personas que tienen el poder, que son la sociedad rural, en cierta manera, y de cómo van controlando todo también, ¿no? Tenemos que pensar 1920, presidencia de Hipólito Yrigoyen, también ellos en la misma historia te van contando de que, por ejemplo, estaban muy cerca tenía varias cuestiones varias cuestiones el gobierno nacional, o mejor dicho, varios problemas. Por un momento te cuenta de que había un cuestionamiento interno dentro del mismo partido. Hipólito Yrigoyen era radical y los mismos radicales cuestionaban las políticas de Hipólito Yrigoyen. Por otro lado, había una presión extranjera, ¿no? Por toda esta cuestión del boicot y de que los trabajadores del sur argentino se resistían, ¿no? De cierta manera, o sea, por toda la cuestión laboral. Y por otro lado estaban esta misma sociedad, la sociedad rural, que presionaba al gobierno para que hiciera algo, ¿no? Entonces, apretado por todos esos frentes, además de que las cuestiones sociales de la época, ¿no? Un cambio constante. eh, También una época bastante de lucha, ¿no? De los trabajadores en general. Em, Hacían como que en cierta manera lo ponían en aprietos, ¿no? Al gobierno de Hipólito Yrigoyen, y eso hace que manda al coronel Zavala para que tome cartas en el asunto. Es más, cuando lo manda le dice, ¿cuál es la palabra que usa el secretario? No me Le acuerdo. dice, ¿no te acordás? No, No, porque el secretario le pregunta, ¿y qué le ordenó que vaya a ser el presidente? Nada, que me encargue de... No le dijo de qué, solamente le dijo que se encargue. Bueno, vaya y encárguese, le dice. O sea, como que es muy ambiguo con el mensaje. O sea, como que nadie realmente se quería jugar por un lado o por otro, ¿no? Al fin y eran al todos cabo, tibios. eran todos tibios y el coronel Zavala fue el único que puso las manos en el fuego. Puso las manos en el fuego por los trabajadores una primera vez y después, obviamente, la segunda vuelta ya no iba a poner las manos por los trabajadores porque sintió que su deber era otro. Igual, tremendo hijo de puta el coronel Zavala, digamos, ¿no? Porque estaba más cerca podría empatizar más con los obreros que con los propios, estas personas que lo usaron, ¿no? De cierta manera. Pero no Que en le un convenía. principio, claro, o sea, no le convenía. Al fin y al cabo, todo se trata de conveniencias y de mantener su posición. Y bueno, después sabemos que le pasó lo que le pasó por tibio culiado. Pero bueno. Y bueno, la película en cierta manera va de eso, ¿no? O sea, va tratando todas las cuestiones, toda la lucha obrera ahí en la Patagonia, que bueno, primero comienza con este pequeño levantamiento en contra de los hoteleros que no pagaban bien los salarios, y que después van pasando otras cosas y de que nunca se llega a una solución del conflicto, ¿no? Bueno, y también Porque, tenemos a los propios trabajadores, que había algunos que ya tomaban la huelga para hacer otro tipo de cosas, como esto que entraron a robar, a violar en una casa, que también le daban mala imagen a los trabajadores y no ayudaban para nada con la huelga. claro, pero eso no eran trabajadores. Bueno, eran de Eso, CNI.
Eran gente de ahí Eh, que se aprovechaban del partido para hacer sus cosas, digamos, pero no eran Eran los de trabajadores, no asuntos no sé. internos que no sabían que le tenían una trampa. ¿What? Es lo que dice Homero cuando se inventa otra película porque no le presta atención. Ah, bien. No, pero eso era más una especie de bandidos que vivían ahí en la sierra, Unos hijos de en la puta. sierra, escucha, en la montaña, ahí en los Andes, y que se aprovechaban nada más de utilizar al partido para su propia conveniencia, que en realidad solamente se ayornaban al partido cuando les era conveniente y cuando no les servía se salían y hacían lo que querían. Como en general también en esa misma en ese mismo estado de situación podríamos nombrar también a los chilenos, siempre traidores, siempre hijos de putas. ¿Qué hacían los chilenos ahí? ¿Por qué estaban? Chilenos culo roto, la verdad los tendrían que haber echado del partido, boludo. ¿Qué querés que te diga? Yo nunca banqué a los chilenos en esta. ¿Pero por qué estaban Perdónenme, ahí? chilenos que No eran nos argentinos. estén escuchando. Bueno, no me perdonen un choto, vayan a hacer a cagar ¿Por a qué había huevo. chilenos? ¿Por qué había un alemán y por qué había un español? Uf, épico. Había un polaco también. ¿Qué hacía ahí? No No son sé, argentinos, están pero cagando. buenardo. Encima, el español se fue, se cagó y se fue. Eh, Nah, nah. pará. Vos me preguntás qué hacía un polaco, un chileno, y no me preguntás qué hacía un inglés y un alemán eh, en la rural esta, boludo. Y no sé, son fachos. Son fachos, boludo. Son tremendos fachulos. Eh, pero sí, la sociedad rural tenía una cantidad de ingleses terrible y ellos llamaban extranjeros, obviamente, a los obreros argentinos. Un clásico, boludo. Pero bueno. Bueno, que dice también Eh, que los cuadernos que le daban estaban todos en inglés, que era uno de los cierto, pedidos que hicieron que estuvieran en español lo claro, que dieron. los manuales de los botiquines de emergencia estaban en inglés. O sea, y nadie sabía qué chota hacer, así que tendré que leer las instrucciones en francés. Pero bueno, todas las cuestiones que pedían los obreros eran razonables, algo que se podía arreglar. Cuestión de que, obviamente, los empleadores, los terratenientes, los dueños de la tierra no querían saber ni un choto. O sea, ellos no querían perder sus beneficios. em, no querían perder sus privilegios, en realidad, ¿no? Ellos ser dueños de la tierra, ganar, mantener sus ganancias en lo más alto y pagar poquísimo. Em, y bueno, cuando en un punto llegan a un convenio, este convenio es roto otra vez, o disuelto, mejor dicho, por presión de exactamente esta sociedad, ¿no? En conjunto con el gobernador de Santa Cruz, que por cierto, en algún momento lo despiden, en algún momento dicen, rasquen a este inútil, pero bueno, la sociedad rural ya le tenía un puestito ahí como director de la sociedad, así que nada. ¿Viste cuando tenés conocidos, contactos? Sí. ¿Viste? Trabajo vas a encontrar siempre, boludo. Así que, bueno, eso por un lado. Y bueno, agarran y Héctor Alterio, el, el coronel Zavala, regresa para una segunda instancia, ¿no? Después de la primera instancia en la que él llega y, bueno, observa de que todo era una cuestión en donde los explotadores se aprovechaban de los explotados. Ahora decide cambiar esa lógica y decir, bueno, ya fue. Me traicionaron los trabajadores, yo le di la mano y el perro, le di la mano, ¿cómo es la frase esta? El perro mordió la mano de su amo, técnicamente, diría Héctor Alterio. No es malo que te dé de comer. La- claro, mordió la mano que le dio de comer en cierta manera, esa es la analogía que quizás hizo, y se las agarró con todos los obreros, que ya por cierto habían hecho una huelga general, directamente todos llamaron a una huelga general, se cortó el trabajo en lo que era Río Gallegos, y en cierta manera se fueron a ocultar en las montañas o distintos puntos estratégicos donde fueron y tomaron algunas estancias y se acomodaron ahí, ¿no? Eh, bueno, en esta segunda revancha que da el coronel Zavala, ya puramente intransigente, o sea, ya no se pone en posición de no negociar directamente ni charlar con los huelguistas, sino que directamente ya utiliza, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, no una manera más frontal, sino una ofensiva, tampoco ofensiva, sino que directamente decide eh,
utilizar como una especie de ley marcial donde a cualquiera de estos huelguistas a los que atrape el ejército directamente va a ser fusilado, ¿no? Y entonces poco a poco en la película vamos viendo cómo van yendo a estos puntos donde se habían apostado los huelguistas y tomando esos puntos y fusilando a todos aquellos que en cierta manera se entregasen por decisión propia, o sea, buscando ¿cómo sería la palabra? Un acuerdo, porque de eso se trataba. O sea, lo único que querían los huelguistas era llegar a un acuerdo para que se hiciera respetar el tratado que habían hecho anteriormente, o en todo caso, llegar a otro tipo de acuerdo donde se reconocieran los derechos de los trabajadores. Pero bueno, Porque viste que incluso se quieren rendir, sino que le ponen un par de condiciones claro, para hacerlo y ahí condiciones. lo termina fusilando Sí, el tipo. claro, Pobrecito. y así va sucediendo todo, con toda la película en la última parte, ¿no? En esta vuelta. Y bueno, van yendo punto por punto, en eso atrapan a estos que dijimos que utilizaban solamente al partido para sus propios intereses, que es más, a ellos le sacan una foto y lo dejan como la imagen de estos son los huelguistas de Santa Cruz, cuando en realidad no es así, sino esa es la imagen que querían dar eh, aquellos que estaban en el poder de Santa Cruz, ¿no? Como manipular y mostrarle a Buenos Aires que en realidad los huelguistas no son personas que luchan por sus derechos o que luchan por los trabajadores, sino que son personas que irrumpen en instancias, violan a sus mujeres, roban, etcétera, ¿no? Uy, qué huelguista de Típico de mierda, los hay que medios, fusilarlos a todos. hay que fusilarlos a todos. Y bueno, poco a poco ya se acercan, ya para esta parte, ya, por ejemplo, Facón Largo o Facón Grande, Facón Grande, ¿no? Grande. Facón Grande, ya en este punto, Facón Grande decide tomar las vías y justamente ¿a quién se encuentra? Se encuentra al coronel Zavala, ¿no? Con su ejército o su pelotón, podríamos decir. Y bueno, ahí hay una especie de escaramuza, un enfrentamiento así rápido, bien agilidoso, en donde se disparan, hay fuego, eh, digamos, hay fuego cruzado, y en una de esas le quitan a Meyer, al coronel Zavala, al alemán Meyer, loco. No puedo creer, te juro que esa escena. Puta ¿Cómo lo madre, van a pobre matar a alemán. Meyer, boludo? Pobre alemán, boludo. Bueno, lo matan a Meyer, el coronel Zavala se enoja de la gran flauta, manda al inglés que tenía, porque por cierto, uno de estos de la sociedad agarra y decide, por su parte, como voluntario, acompañar al coronel Zavala. Y bueno, le pide a este que le mande un mensaje a Facón Grande de que está en condiciones, o mejor dicho, tiene la intención de discutir algunas condiciones. Facón Grande va, lo traicionan, Tuki lo matan, lo fusilan ahí en un campo en La Pampa. Un capo Facón Grande, boludo. Por lo Igual menos te murió de dicen, pie. vamos a firmar el tratado de condiciones, no sé qué, en un campo de la Pampa. Yo sospecharía. Sospecharía también, sí. Vení Eh, solo encima, te dicen. Y no, no, no. sospechoso, boludo. Llévame a una oficina donde haya testigos, no, no un campo de la Pampa. Sospechoso, boludo. Y bueno, lo acaban fusilando a Facón Grande. Igual un capo Facón Grande se la bancó como pudo. Y bueno, ya solamente el último campamento que queda es uno que está directamente casi dentro de la montaña, casi en la cordillera de los Andes. Y ya ahí nos estamos acercando al final de la película. Ya de los capos solamente quedan Jules y el gallego Soto. Y bueno, acá ya se da el último enfrentamiento, donde, bueno, directamente logran suprimir toda sublevación. O sea, el ejército en un principio se acerca y mejor dicho, mandan una comitiva para que directamente todos los que estaban ahí se rindieran. Eh, pero el gallego Soto le agarra y les dice de que obviamente eso tiene que ser una decisión de, cómo se le dice cuando, ¿Cuándo qué? em, que tiene que ser una decisión del partido técnicamente. Mm, Entonces llaman a todos los trabajadores y lo ponen a votación, ¿no? Porque uno no puede decidir por todos, por más que él sea el secretario general, ¿no? del partido.
Entonces, bueno, lo ponen a votación, ahí el chileno los traiciona y le dice, votemos por rendirnos directamente y volver como antes. Oh, Así que bueno, el chilenos de chileno mierda. ahí, chileno culiado, hace que toda la gente levante la mano y se rindan directamente. Y bueno, de acá, a partir de este punto, Soto dice que se va a ir porque no quiere morir como un perro, técnicamente, porque él en realidad siente de que todavía hay mucho por lo que luchar y que no quiere morir así. Mientras que Jules, el alemán, decide quedarse y morir con sus compañeros, ¿no? En cierta manera, que ya no eran tantos sus compañeros, sino que eran ya la gente que quedaba técnicamente, porque todos sus compañeros ya habían muerto. Pero aún así, Jules decide quedarse a morir ahí. Y entonces vemos que se separan, ¿no? El gallego Soto se va por su parte a ocultarse en los Andes y Jules se queda a morir casi de pie ahí con sus compañeros, sus trabajadores, que por cierto, toda la gente que se rindió fue fusilada, ¿no? O sea, todos los trabajadores que se rindieron ese mismo día fueron todos fusilados. Culpa de los chilenos Y esto. por culpa de los chilenos esto. Por suerte eran todos chilenos, me parece. Ah, bueno, ¡Ah! está bien. Tiraba eso. Ningún argentino sufrió daños. O sea, no hubo consecuencia. Eh, no hubo consecuencias reales. No, también cabe destacar de todo el maltrato que sufrieron antes de morir, ¿no? Por ejemplo, está el corralito que le hacían mientras los iban cachiporreando los oficiales a los trabajadores, el hecho de hacerlos firmar de que iban a trabajar para su patrón lo que le quedaba de vida y de, por ejemplo, hay una frase que le dice uno de los sargentos de la policía, ¿no? Era el gordo con bigote chistoso ahí, que Mm. parecía un inútil, que le dice, y si tu patrón te dice que te pongas en cuatro patas y ladres como perro, te pones en cuatro patas y ladras como perro. No, Que no hay forma de servilismo más patético que ser oficial de policía. puede ser. Es muy de gay. Sí, boludo, muy servilista. Así que, bueno, ya saben. Chutas putas. Chuta puta. Estudien, gente. Ya Ah, saben, si tienen que hacer algo, no sean chilenos. y, no, y sí, no sean chilenos ni policías. Y no sé, menos policías chilenos, Oh, no. ya sabes. Mira, ahí como la metí, ¿eh? Y bueno, técnicamente eso es lo que pasa en la película. Y ya para el final, bueno, como dijimos, la película termina con. Bueno, todavía queda una secuencia más después de que los fusilen a todos. Lo llaman al general a Zavala, al coronel Zavala, estos de la sociedad rural para felicitarlo y es más, hacen un brindis en su nombre y le dice que ya acabaron con todos los extranjeros que se querían oponer eh, a los argentinos de bien en cierta manera. Che, qué discurso tan parecido el de ahora. Pero, y empiezan a cantar porque es un buen compañero en inglés. Qué No, grande los muchachos, boludo. Y ahí termina la película. Tuki, qué bonito. qué bonita ¿Y película, boludo. ganaron? Em, sí. Oh, bien, vamos, Ah, Argentina. vamos a decir que sí. Ponele. Inserta imágenes de Luis Brandón y Facho. Bueno, eso fue todo, pa. ¿Vos tenés algo para decir? ¿Algo No, para si acotar? quieren ver otra de Brandoni, vean, por ejemplo, mi obra maestra, que es buenísima. Ahí con Franchella, unos cracks. Y después, si quieren Bueno, ver otra de Federico Lupi, pueden ver. No conozco ninguna. Pero si quieren ver una de Héctor Alterio, pueden ver. mm, alguna. Pero Víctor bien. Alterio tiene una película, a ver si es, con Pablo Echarri y em, con los muchachos ahí, te digo cuál es, a ver si la encuentro. Em, Esto, Caballo Salvaje, boludo, peliculón. Ah, me suena. Caballo Salvaje, Leonardo Sbaraglia, Héctor Alterio, Fernán Mirás y Federico Lupi, boludo. No, tremendo elencazo, boludo. Ah, está Fernán Meraz también. Y Cecilia Dopazo. Peliculón, muchachos, vayan a verlo, ¿eh? Esta creo que es la Recomendadísima. que roba. No se van a arrepentir. Y si quieren ver algún análisis de películas argentinas, tenemos varios en el canal. Tenemos, por ejemplo, Relato Salvaje que hicimos hace un par de semanas.
Tenemos Exacto. también, ¿qué otras teníamos? Cuando acecha la maldad, ahí de terror. Teníamos El robo del siglo. El robo del siglo. Esta Tiempo de Valientes. Tiempo de Valientes también, sí. Gran película. Tenemos varias ahí de este Sí, sí, estilo. vayan a ver. Que nada que ver con este Y, estilo, pero bueno, Argentina. y bueno, ¿qué película toca la semana que viene, loco? La semana que viene vamos a ver la película esta Ted, del osito. Osito cariñosito. Nice, 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 nice. Así Así que que los ya saben, esperamos gente. ahí el próximo viernes a las 21:30 horas, como todos los viernes, para tomar un matecito y hablar de películas. Exactamente. Así que, por mi parte, yo no tengo nada más. Va, sí tengo que decir, Sí, diga. película. Qué buena película. em, La Patagonia Rebelde. Sin intención de ofender. Aguanten los rojos. Ahora puedo ¿Los despedirme, comunistas? obviamente. Qué hijo de puta. Ojalá que te Y fusilen. bueno, ojalá me fusilen algún día, bro. Ojalá. Zurdo de mierda. Zurdo de mierda, zurdo empobrecedor. Es lo que hay, boludo. Bueno, Y ahora es cuando tengo que decir, sí. palabra, ¿cómo era? Que me acuerde. Viva la libertad. Nash Vidania. Ah, Nash Vidania, gente. Hasta ¿qué luego. es eso? Hasta luego. Ah, bueno. Bye. En sí, en algún otro idioma, no sé. Arrivederci.